はい、皆さんこんばんは。上松荘のもや YouTube 本日もよろしくお願いしますということで、本日皆さん見てください。まさかの方が来日しております。早速ご紹介したいと思います。フェルナンド・ハビエルさんです。オラー。すごいですよ皆さん。こんにちは。こんにちは。ハビエルさん、自己紹介をお願いします。Un placer y un honor de compartir espacio contigo y para toda la audiencia, y espero que estas predicciones sean de mucho interés. Esos punitos arriba, a compartir, y si no estás suscrito, pues suscríbete. 今日は根掘り葉掘りいろいろ聞きたいなと思っておりまして。 Empecé a trabajar, empecé a investigar. Mi ilusión realmente al perder algo tan sumamente importante con 10 años, que es la partida de tu padre, lo que uno desea realmente es estar con él, contactar con él, hablar con él. Entonces me fui realmente metiendo de tal manera que inconscientemente fui aprendiendo técnica, evolucionando a nivel espiritual. Mi evidencia y mi intuición creció y hizo que realmente pues las cosas se movieran en mi vida de una manera diferente y distinta a lo habitual. Empecé a los 10, a los 14 tuve la primera entrevista como en una televisión muy importante en Madrid, en España, y a los 18 comienzo como profesional. Al día de hoy, desde que empiezo, ahora en septiembre haré 36 años que estoy introducido en este mundo tan maravilloso como es el camino de la espiritualidad. じゃあ最初はそのビジョンが見えるんですか、それとも言葉が見えるんですか。 Soy capaz de ver, de sentir, de escuchar, de oler. Son diferentes maneras de poder realmente percibir las cosas y ver los acontecimientos antes de que vayan a ocurrir. 匂いでいくんですね。面白いですね、それは。じゃあその後、予言というか、そういったものが、能力というか、そういったものが、開花というかね、目覚めたわけなんですけども、その後、そういったものは自由自在に操れるようになったんですか。 Lo controlo porque he trabajado diariamente todos los días, entonces es como el deportista. El buen deportista se entrena todos los días, aunque sea una hora. Pues igual en mi profesión, cuanto más trabajas, cuantas más horas dedicas, más subes el nivel y la capacidad de intuición y de evidencia. じゃあその一番最初の本当に一番最初の予言というのは今でも覚えていますか。どんなものだったんですか。 La primera predicción como tal, ahora mismo, ¿cuál fue la primera? No la recuerdo. Podemos decir realmente cuál fue el primer acontecimiento importante, que es el que marca un antes y un después en mi vida. Y tenía justo 10 años. A días después de morir mi padre, yo tenía que grabar una cinta, leer un libro y grabarlo. De tal manera pues que eran unas cuantas frases de leer el libro para entregárselo a la maestra. Y al rebobinar la cinta, lo que escuché no era lo que yo había grabado, sino me dijo: Fernando. Esa fue la primera vez que yo realmente escucho algo que está fuera de órbita, que está fuera de mi entorno, y es ahí donde realmente podemos decir que fue la primera vez que algo espiritual o algo paranormal me sucedió, y por eso decidí realmente introducirme e investigar muchísimo más. その声は誰の声だったの？お父さんの声なんですかね。 Era una voz tridimensional, con lo cual no era ni hombre ni mujer, era tridimensional, acústico. 不思議。僕はよくその幽霊とかそういった YouTube をやっているんですけど、怖い話とかねなんですけども、今の声が僕の中では幽霊の声かなって勝手に思ったんですが、
フェルさんは幽霊は信じますか？ Creo en los fantasmas, los he oído y los he visto y me han tocado. Que yo pensaba que las entidades y los espíritus no podían tocarte, hasta que me ha ocurrido en varias ocasiones. どこを触られたんですか？ ¿Dónde te tocó? Es muy buena, Oh. es muy buena. Listo. La primera vez que realmente me tocan, tenía 14 años, iba andando a echar las cartas a una amiga por una carretera, yo solo, había una especie de montanita, como unas dunas a mi derecha, y de repente noté que me hicieron pas. Entonces yo llevaba las cartas, se me cayeron al suelo y yo pensé que me habían tirado una piedra. Pero yo pensé, si me han tirado una piedra, estaría sangrando. Así que decidí ir como a la montanita esa, decirle, tú, sal de ahí, que te he visto. Aún así yo sabía, digo, aquí hay algo muy raro. Entonces pero yo aún así me acerqué a esa montanita, no había absolutamente nadie, ni nada, no había piedra, porque la piedra hubiera caído al lado de las cartas, con lo cual realmente esa fue la primera vez que noté un impacto fuerte y negativo de una entidad, seguramente un espíritu que realmente a veces, desgraciadamente, están en la carretera por situaciones de accidentes. Me han pasado muchas anécdotas, muchas, pero esa fue la primera, año 1994. Esa fue, o sea, el primer impacto de tocarme algo que no es tangible, que no se ve. 幽霊とは今触れたりすることがあるっていう話だったんですけど、会話もできるんですか？ No. A ver, las conversaciones realmente, como tú y yo estamos hablando, no es así, no es real, ¿vale? Sí es verdad que hay momentos en que han aparecido, te dan cierta información que a veces es visual o palabras cortas y concretas, pero no como una conversación que puedes tener con cualquier tipo de persona. No funciona así. じゃあそれはこういう予言とか占いのような形でしなくても普段から来るってことですか？ Ellos generalmente pueden aparecer en cualquier momento. Es cierto que si estás en consulta y esforzándote, a veces, pero no siempre, pueden venir. Ahora, generalmente es cuando menos te lo esperas. O sea, tengo muchas anécdotas y es cuando a lo mejor estás viendo la televisión, como fue la última hace 2 o 3 años, estaba viendo la televisión y de repente noto por detrás unos pasos, pum, pum, pum. Yo estaba solo en casa y hago así. Y veo a un chico de unos 22 años en mi casa. Y yo digo, ¿qué hace en mi casa? Así que decidí agachar la cabeza, centrarme en la televisión e ignorarlo. ¿Por qué? Regla número 1. Si no estás en el trabajo o no estás con otra persona, no se atienden a los espíritus. Son muy complejos, muy complicados, y ahí es donde puede haber las famosas posesiones. それを自覚してしまうと気づかれて乗り移られちゃうこともあるってことですよね。 Por eso lo importante en estos casos es evitar contacto visual. Nunca se mira a los ojos, a los espíritus no. あとですね、ちょっとフェルさんにぜひせっかくなのでちょっと予言をして見ていただきたいことがあるんですけどもいいですか？ どうぞ。あ、よかった。まあ本当にこのね、日本ではこの2025年の7月5日の話がよく出ると思うんですけども、フェルさんは何もないとおっしゃっていると思うんですけども、その後その見解は変わらずですか？ Bueno, realmente el día 5 de julio no tenemos tanto que preocuparnos, ¿vale? Con lo cual mantengo mi palabra de que yo no veo el gran terremoto
aquí en Japón y que vayamos a morir muchas personas, yo no veo para nada eso. Es verdad que va a haber movimientos sísmicos, lo vuelvo a repetir, va a haber movimientos sísmicos, se van a empezar a mover otra vez lo que son las placas, pero no nos está indicando realmente en estos momentos, yo por lo menos no lo veo, que el día 5 llegue un terremoto y que acabemos todos. No lo veo. じゃあ逆に今新しくこの日本の未来について見えるものはありますか？ Bueno, yo realmente, o como acabo de decir, si vienen sismos, si vienen movimientos sísmicos, si nos viene como un terremoto y sobre todo tenemos que estar muy preparados realmente para dentro de alrededor de 2 años. ¿Vale? Ahí sí que realmente, yo por desgracia sí siento como que las energías van a estar turbias, duras y complicadas y eso es lo que va a hacer que posiblemente realmente tengamos una sacudida bastante importante, ¿vale? Eso puede hacer también incluso crecer el agua y tener de nuevo pues algún tsunami, ¿vale? Yo espero que no se cumpla, pero si nos indican que en 2 años aproximadamente la placa quiere realmente darnos un gran susto. じゃあそれに備えておいた方がもちろんいいってことですよね。 A ver, estamos en una zona sísmica, o sea, Japón es sísmico, entonces como le pasa como a México, ¿sabes? Son zonas que realmente la placa está ahí y sentimos, o sea, lo que hay que tener, bueno, pues cuidado. Si nos dicen alerta, pues vamos a ser conscientes y buscar refugio en el caso de que ocurra. そうですよね。もう今世界的にもちょっといろんなところでね戦争が起こっているかなと思うんですが、大きなその核戦争となるものというのは近々起きるんですか？ Recuerden, con cariño y con respeto, son preguntas complejas, son preguntas realmente duras y los que me conocéis sabéis que yo lo que veo lo digo, pero sí, desde mi humildad. ¿Cuál quieres? Gracias. Arigato. Vamos a ver. A ver, la tentación está. Tenemos ahí marcado el emperador, el diablo, el mago y la luna. O sea, estos días sí van a estar, yo te digo que desde ese momento, 2-3 meses, las energías hay que estar muy atentos y muy pendientes. Estamos en una alerta roja en estos momentos, ¿eh? Son cartas peligrosas, son cartas que tenemos que estar muy a la perspectiva de la situación. O sea, con lo cual yo sí veo una energía negativa. Si no hablamos de bombas nucleares, estamos hablando realmente de misiles y de explosiones y de pérdidas todavía de personas. Con lo cual estos 4 meses, estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, aproximadamente estos 4 meses, alerta roja. Luego parece como que se mantiene la situación y se relaja. Quiere decir, con estas cartas nos está indicando que el mundo todavía no se acaba y que realmente seguimos hacia adelante. Pero estos 4 meses, os digo una cosa, las cosas van a estar muy duras en el mundo, en todo el planeta. Así que suban su vibración, relájense, nada de estrés y mandamos paz y amor al universo. それは具体的にはどんなことをすればよいですか？ Si yo estoy tranquilo, evidentemente mi alma, mi corazón va a tener paz. Si tengo paz, puedo desear a las personas amor, cariño, protección, seguridad. Ahora, si yo estoy nervioso, acelerado y como que las cosas realmente me siento mal, pues esa energía que tú mandes va a ser una energía negativa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Autocontrol. La meditación, el yoga, nos viene muy bien realmente para equilibrar nuestras energías. Y siempre digo que a las personas que le gusta mucho el tema espiritual y que lo que busca siempre es la concentración,
la tranquilidad y la paz mental, siempre hay que estar con una amatista, que es una piedra de color violeta. Esa piedra que se llama amatista te va a ayudar siempre a dar esa energía, esa paz, pero sobre todo una paz mental. Y esa paz mental es la que tú mismo puedes también mandar esa energía hacia otras personas para que tu objetivo se cumpla. 実は僕もねこれフェルさんからいただいているんですよ、この石。これは何の石なんですか？ Esa piedra es jaspe rojo, lo que nos te va a dar lo que es fuerza, energía, vitalidad. También ayuda realmente en estados melancólicos, depresivos, de angustia y cuando necesitamos tomar decisiones. Yo he elegido entre esa piedra o la otra que hemos regalado también a otra persona porque he sentido que tú necesitabas en estos momentos una expansión, pero tener también autocontrol, pero al mismo tiempo también energía. Lo que me lleva al igual que lo que tú tienes que trabajar es la autoestima. Con cariño y con respeto te lo digo. 実はですね、フェルさんと今ね来日中なので、実は対面でセッションができるということで、7月の4日までいらっしゃるんですけども、7月3日ぐらいまで、対面でセッションできますので、皆さんもしご興味ありましたらとか絶対やった方が僕はいいと思うんですよね。で週末とかもねやってますし、概要欄の方から飛んでいただいて、そちらのね URL から飛んでいただくと、コンタクト取れますし、で YouTube とかそういったものも貼っておきますので、そちら見ていただいて、もうこれはぜひこのタイミングで絶対フェルさんに見ていただきたいという方も、どうしようかなと迷ってる方も絶対にこのタイミングだと思いますので、ぜひぜひ、見てみてもらってください。そしてこの来日終わった後もですね、スペインとそして日本とのこのね遠隔でのセッションもできますので、そちらもご興味ありましたらぜひぜひよろしくお願いします。あと最後に一つだけもう一つ聞いてもいいですか？ざっくりなんですけど、僕の未来はどうなりますか？ Más o menos, ¿cómo sería mi futuro? なんで笑った？ Amor, salud, trabajo, dinero. 愛情か仕事か、はい、お金か健康でどこが得意？全部だけどお金でお願いします。Otro montoncito. 選んでください。 Como yo es la primera vez que te miro, yo tengo un sistema que nos dicen qué carta de nacimiento es la que tú tienes. Esa carta de nacimiento es tu karma. Desde que naces hasta que te vayas, esa carta va a estar contigo. Tú naces con la rueda de la fortuna junto al emperador. Lo que nos está indicando realmente que gracias a Dios la parte económica siempre va a estar positivamente para ti. Que en estos momentos estás en una racha un poquito complicada, sí. Tenemos el juicio, tenemos la justicia, tenemos la torre, ¿vale? Lo que nos indica realmente que hay un momento hay un poquito de inestabilidad económica y financiera. Tenemos el loco en futuro próximo, la luna y el colgado, que nos indican completamente inestabilidad. Un momento en que ahora mismo estás así revuelto, o sea, no te falta, pero no te sobra. O sea, quiere decir que un equilibrio financiero en este momento no está. Pero viene una racha muy interesante para ti, donde las energías realmente van a cambiar. Estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Yo siento como para el siguiente año, o finales de este año, o el siguiente año, ahí tu economía sube, fluyes, prosperas, y ahí donde las energías realmente van a estar mucho más acorde a ti, para encontrar realmente sobre todo lo que tú estás buscando, porque tú estás buscando equilibrio financiero. Bueno, pues las cartas tienes un gran abanico de que las cosas te van a mejorar. Y recuerda que al tener de nacimiento la rueda de la fortuna y el emperador, ¿vale? Rueda.
¿Vale? Estas cartas son fundamentales en tu vida porque eso va a salir un poquito más hacia adelante. Lo que nos indican también tú, que seguramente seas empresario, ¿vale? O manejes una empresa, o realmente incluso a lo mejor que este YouTube, amigos, darle ahí mucho live, a compartir mucho para ayudarle, ¿vale? Pero nos están indicando que esa parte sí va a estar presente y que esa estabilidad va a estar muy buena hacia ti. Así que no te preocupes por el dinero. Lo estás haciendo muy bien. あ、よかったです。グラシアス。仕事も聞いてもいいですか？ Naces con una carta también muy buena, muy interesante, lo cual nos explica que aquí tampoco tienes karma. Y naces con la carta de el Papa. Nos indican realmente que la estabilidad laboral siempre ha estado presente, te gusta realmente mantener todo equilibrado y eso te ayuda realmente a estar bien contigo mismo, ¿vale? O sea, es una carta muy buena, porque siempre nos indica realmente el equilibrio laboral, ¿vale? Tenemos la justicia, tenemos el ermitaño, tenemos el mundo y el mago, nos indican realmente una apertura, como que realmente en estos momentos sí estás trabajando, y la apertura realmente sigue hacia adelante. Tenemos el mundo y el mago, que esto ahora mismo es un éxito laboral, ¿vale? También es cierto que tú tienes nuevos propósitos de vida, te gustaría realmente también pues hacer algo nuevo, algo distinto, y tú estás viendo la manera de ver qué más puedes hacer a nivel de trabajo. Por eso tienes un poquito más hacia adelante la estrella, el loco, la sacerdotisa, la torre y la fuerza, que nos están indicando realmente esa visión, esa manera de pensar y de ver hacia dónde, cómo lo puedo lograr, cómo puedo conseguir mis sueños, mis metas, ¿vale? Pero sí nos indican que vas a trabajar mucho más al tema de la comunicación, ¿vale? Entonces, por ahora vamos bien en el trabajo, no te alarmes, no te preocupes, pero yo sí te puedo decir que a lo mejor en 2-3 años tú puedes llegar a tener un cambio laboral y de vida. ああ、それは本当に嬉しい助言です。本当にちょうど本当に2、3年後ぐらいにはその故郷の新島という島のお仕事というか、向こうにちょっともっと力を入れて島のためにやっていこうかなと思っていたので、本当にこの、ね、今のお言葉が、さらにきっかけになる気がします。ありがとうございます。 Lo que sí, estudiaste, como acabas de decir, educación física, pero también tu fuerte, ¿vale?, es la psicología. O sea, creo que realmente tú te tendrías que meter, enfocar y focalizar y hacer algún estudio en la parte de la psicología o alguna terapia que vaya realmente, bueno, pues hacia la parte psicológica, que es donde tienes una gran apertura. Eres una persona muy inteligente y tienes muy buena memoria. Entonces eso te puede ayudar realmente a ser rápido y a sacar una carrera en poco tiempo, en el tiempo estipulado, pero esa parte te va a ayudar mucho a poder ayudar de otra manera a las demás personas. はい、ちょっとそれは実践してみます。 Lo intentaré. はい、いやありがとうございます。もう本当にね、個人的なことからこの国のこと、そして世界のことたくさん見ていただいて感謝してます。 Pues muchísimas gracias a ti, gracias realmente por esta maravillosa entrevista y deseo, bueno, pues que tengas muchísimo éxito, abundancia, felicidad y toda la gente hermosa que nos están viendo, pues también mandarle muchísimos abrazos de luz y que tengáis un día, una noche maravillosa. 最後に視聴者の方に何か一言メッセージがありましたらよろしくお願いします。 Amigos, amigas, a seguir hacia adelante. Recuerda siempre tener autocontrol sobre ti mismo o sobre ti misma y de esta manera fluirás mucho mejor en tu vida. Y ahí sí, si ves que no eres capaz de conciliar el sueño porque tienes preguntas sin las respuestas, pues recuerda también que tu amigo Fer queda también a tu disposición. はい、ありがとうございますね。フェルさんもね、これからね、世界のために、人々のために頑張ってください。応援してます。 Gracias. はい、ということでですね、本日のスペシャルゲストはちょっと長時間にわたってしまったんですけども、たくさんいろいろ見ていただきました。フェルナンド・ハビエルさん、フェルさんでした。ありがとうございました。グラシアス。 Gracias. Arigato. ありがとう。
voy a